Felipe, tendencias a esta hora en las redes sociales. Ya usted se imaginará, después de la caótica jornada de ayer, un poquito desordenada, un poquito accidentada, la sesión en la instalación del Congreso. Tendencias: Congreso, circo, Duque mentiroso. Duque mentiroso, pues usted ya sabe quién la impulsa. 20 de julio, Gamines. Gamines, usted ya sabe quién la impulsa. Susana Boreal. Susana Boreal es la directora de la orquesta de Medellín, que estuvo muy activa en Susana Gómez. Susana Gómez. El Boreal es artístico. Ah, bueno, no, pero la tendencia es Susana Boreal. Ah, bueno, sí, pero es Susana Gómez. Susana Boreal, Felipe, que compuso la canción de Duque Chao, la que intentaron cantar los congresistas de ayer. Sí. Ese circo de ayer, Néstor, es decir, a mí me pareció hasta entretenido, porque yo sí me sentía como viendo un programa entre cómico y comedia, una cosa así, pero eso nos refleja, Néstor, el Congreso es el reflejo del país. Lo que vimos ayer no es nada distinto de lo que se convirtió el país, y es la falta de respeto a las instituciones, a la legalidad, es decir, interrumpir 13 veces al presidente de la República y abucharlo, pues es una falta de respeto, porque sigue siendo el presidente de la República, Néstor. Entonces yo me imagino qué pasaría si el 7 de agosto, en la posesión del presidente electo Petro, el Centro Democrático arrancara a chiflarlo cada frase. ¿Qué pasaría? No, pues Felipe, pues es meternos en un círculo sin fin, ¿no? Porque aquí la acusación y el show es mentiroso. Ahora, cada uno tiene una interpretación de las cifras, cada uno tiene interpretación de las realidades. La realidad es esta, que estaba diciendo Duque es su manera de ver las cosas. Vendrán los otros y presentarán su manera de ver las cosas. Es cierto. Pero el respeto es lo mínimo que debe haber cuando usted hace política, Néstor. Pero eso también se perdió. Que lo de ayer fue, pues yo no tengo memoria, tal vez alguno acá tendrá, de un presidente que haya sido abucheado así. Yo no, por los congresistas, no tengo memoria de algo parecido. Y eso demuestra, es que me da pena ofender a los Gaminis, hombre, con lo que voy a decir. Sí. Pero bueno, que me disculpen los Gaminis. Eso demuestra la gaminería, Felipe. Sí, por eso es que es tendencia esa palabra gamines. El espectáculo fue, digamos, apasionado, Felipe, para ponerlo en los mejores términos. El espectáculo. Pero ahí no está libre nadie. Ahí no está libre nadie en esto, porque reconozcámoslo también. La tónica, la actitud, el discurso de Iván Duque fue absolutamente provocador. ¿Sí? Eso es decir, cualquier tema que Aurelio, usted cogiera. Le reconozco que el discurso de Duque fue provocador. Y a las provocaciones políticas de un presidente se responde con el tono, con lo que pasó ayer. No, tampoco. Por eso le digo que no está libre nadie. Pero Néstor, usted oyó la palabra, me equivoqué, error, nos quedamos cortos. Cualquier expresión del léxico, que es tan amplio en el idioma español, para decir que siquiera le faltó un detallito de alguna cosa. No, es que a Duque se le olvida en el discurso que en Colombia hay 22 millones de pobres, que la mitad de los empleados o de los ocupados están en la informalidad, y se va a pavonear como que si esto fuera, mejor dicho, Suiza. Y ni hablemos del tema de la paz, donde saboteó la paz, aparece todo un año haciéndole objeciones a la JEP, y ahí aparece tan tranquilo, y que de los 300 o más firmantes de paz que han matado, para no hablar de los líderes sociales, y se aparece con la cara muy dura a provocar. Y a ver, iban los dos preparados, como en el colegio, Néstor. A la salida nos vemos, entonces eso se sabía. A las 5 nos vemos, nosotros aquí y usted allá. Estoy en contra de eso. Y de remate, el caos que usted ha sido, toda la mañana le he oído como generosidad, hecho un poquito caótico. No fue un poquito caótico, fue caótico sin poquito. Y de remate, el caos terminó con la elección de un senador que está investigado ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos actos de corrupción en la SAP como presidente, que se llama Roy Barreras. Esos fueron los 3 elementos de ayer. No se sabe qué fue peor. Pero además,
Pero además lo que yo creo es que la oposición, o la antigua oposición, que ahora es mayoría en el Congreso y que va a ser la coalición de gobierno, tiene que cambiar el chip, porque es que ayer lo que quedaron fue en el mismo comportamiento de cuando eran minoría y de cuando eran oposición, que es cuando uno grita y abuchea porque supuestamente no lo dejan hablar y porque supuestamente hay unas aplanadoras que a pupitrazo terminan aprobando todo. Entonces por eso se justifican los abucheos y los gritos y las expresiones simbólicas y las patanerías. Pero ayer, ya como mayoría, terminan casi que sacrificando su propia gobernabilidad dentro del Congreso. O sea, es desprestigiando, es tomándose el agua, es ensuciando el agua que ellos mismos se toman. No han comenzado a gobernar, comienzan a gobernar el 7 de agosto, entonces lo de ayer era un camino. Pero ya eran un Congreso mayoritario y ya eran un Congreso de coalición de gobierno. Entonces, desprestigian el mismo Congreso que ellos tienen que poder legitimar. Es una contradicción de su propia autoridad. Sí. Voy a preguntarle, Consuelo, a los oyentes, ¿qué piensan, eso no era lo que pasaba? ¿Qué piensan de todo lo que pasó ayer, de las muchas cosas que pasaron ayer? Porque ayer hubo cosas muy importantes de fondo. La composición de las mayorías, la aplanadora del petrismo, 78 senadores va a tener esa coalición mayoritaria. Eso debería ser el mensaje de fondo. Ahora quedó diluido un poquito en estos hechos de forma tan particulares, es cierto, tan beligerantes, tan indecentes, de revancha política, tan agresivos alrededor de lo que sucedió. Pero ayer. yo creo que hay un poco el fondo de todo esto es cómo obtuvieron esas mayorías, Néstor. Y a mí la expresión "se abrieron de patas" me parece un poco grotesca, pero la tengo que decir. El Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, los Verdes se abrieron de patas. ¿A cambio de qué? A cambio, Felipe. ¿Usted cree que Gaviria o Yepes o esos lo hacen porque Petro les parece queridísimo? A cambio de que a cambio de mermelada. Es que yo me imagino a Roy y a Benedetti repartiendo. Pero eso solo lo vamos a saber a partir del 7 de agosto, cuando veamos los nombramientos que van a hacer en los diferentes cargos a nivel nacional. A mí no me venga a decir que no se abrieron de patas. Mire, eso es una vergüenza lo que estamos viendo en política. Felipe, la falta de dignidad hay de nuestra clase tela, dirigente, mal llamada clase dirigente, porque ni clase ni dirigente. Hay mucha tela, esa me gusta, Felipe, ni clase ni dirigente. Hay mucha tela de donde cortar sobre lo que está pasando en la política. Lo de ayer Néstor, en es realidad, un pequeño retrato de cómo es nuestra política. No es un pequeño retrato. Yo creo que es la mejor representación de los 4 años de gobierno del presidente Duque. Por un lado, un presidente arrogante, mentiroso, desconectado, displicente con la ciudadanía, y de otro lado, un amplio sector de la sociedad insatisfecho, molesto y protestando. Sí. Así pasaron los 4 años del gobierno del presidente Duque, Felipe. Así pasaron. Sí. Yo no estoy de acuerdo con usted lo sabe, pero le quiero hacer una respetuosa encerrado pregunta, en una Héctor. cápsula, ¿Qué va a hacer a partir del 7 de agosto, hermano? ¿Qué, Felipe? ¿De qué va a hablar? No, pues le hago a Héctor esa pregunta. Todo es Duque. Duque no sé qué, Duque mentiroso, Duque mitómano, Duque no hizo, Duque no sé qué. Entonces la pregunta es, bueno, y a partir del 7 de agosto, entonces, ¿de qué van a hablar o qué? Entre otras cosas, Felipe, ¿de cocina? Creo que ese es el chip que van a tener que cambiar. Porque llegaron al gobierno. Sí. Esa bandera porque Felipe ya lo cambió. Acaba. Felipe pasó de hacerle loas al gobierno durante 4 años de manera totalmente injustificada a criticar por cualquier cosa. Él ya lo cambió. Yo todavía no lo he cambiado porque como el gobierno no se ha acabado y no tengo ningún interés en hacerle loas al nuevo gobierno y menos de manera gratuita. Entonces, su tesis es que lo de ayer fue culpa de Duque, ¿cierto? Si le entiendo. Sí, no fue culpa. Póngame esa frasecita en una piedra, ¿no? No fue culpa de Duque, fue la representación de los 4 años desastrosos de este gobierno. Así pasó, un gobierno completamente desconectado, completamente hablando de unas cosas que nadie le entiende, que nadie le cree, que no tienen nada que ver con la realidad de la sociedad colombiana, y por otro lado, una sociedad protestando, un sector de la sociedad protestando. Eso es, y no es cierto que lo que decía María Consuelo hace un ratito, de que ellos ya tienen la mayoría. En realidad, en la parte en que ocurrió todos estos temas lamentables que estamos comentando, en realidad el presidente Duque y su coalición de gobierno seguía dominando
ilegalmente el Congreso, porque mire Néstor, lo de ayer yo no lo había visto jamás en la historia de Colombia. Perdóname, María. ¿Qué, María Consuelo? Que ni siquiera cuando ganan se saben comportar. Es que no era el Centro Democrático el que estaba haciendo ese abucheo y ese saboteo al discurso. Es que lo mínimo en la democracia es que dejen expresarse en el último discurso al presidente que se va. Él lo que estaba era haciendo uso de la palabra y lo que... Como uno valore lo que dijo es otro tema, pero dejarlo hablar es lo mínimo de educación, de cortesía. No lo dejaban hablar, o sea, lo interrumpían cada frase. Sí, solamente, Héctor, pero imagínese Néstor, si el 7 de agosto en el discurso, porque vendrán, es que la rueda gira. Si en el discurso, Felipe, solo por un momento imagínese si en el discurso del presidente Petro pasara lo mismo. O en el empalme, lo hubieran recibido abuchándolo los ministros. Y entonces abuchean y gritan a Petro y no lo dejan hablar, y entonces usted se imagina la reacción. Digo, hay que mirarlo en los dos sentidos, si estuvo bien, si estuvo mal. Escucho sus teorías, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Andrés, señor. Lo de los abucheos, Néstor, sí, pues a mí no me parece lo ideal. Yo soy un convencido de que a todo el mundo hay que dejarlo hablar y que la democracia se construye escuchando a los demás. Pero a mí me parece que mucha gente, no ustedes, por supuesto, pero mucha gente está dándole una dimensión exagerada a eso. Es decir, yo no creo que sea tampoco un cataclismo de la democracia que eso haya ocurrido. Yo como lo veo, yo creo que el país está cambiando. No porque Petro haya llegado al gobierno, sino porque está cambiando a muchos niveles. Está cambiando a nivel de demografía, de composición, de valores, de creencias, de expectativas. Y el cambio siempre es así. El cambio nunca es reposado, tranquilo, nítido. Los cambios son difíciles, las sociedades se van adaptando. Y sí, lo de ayer probablemente no es lo ideal, pero a mí me parece que es sintomático de cómo están ocurriendo esos cambios en la sociedad colombiana. Esperemos, ya vendrá luego para este Congreso, Néstor, y para las personas que ayer abuchearon y cantaron y todo eso, las responsabilidades de sentarse a leer, por ejemplo, línea por línea el presupuesto nacional o cada artículo del plan de desarrollo o los planes o los proyectos de ley que les lleven allí. Vamos a ver si solo sirven para cantar o si también son capaces de cumplir las funciones difíciles, duras del Congreso. Dándole a usted la razón de que el país está cambiando, sí, pero para mal. Mal. Aquí se perdió toda elegancia, toda la decencia. Como dijo Roy, en vez de se acabó la guachafita, empezó la guachafita, porque es que ni siquiera se escuchan en el Congreso, que es para eso, para hablar y para escucharse. Déjeme decir lo que iba a decir antes a propósito de qué era lo que pasaba en el momento en el que ocurría el desorden en el Congreso. No era un Congreso manejado, digamos, o controlado por el Pacto Histórico y su nueva coalición. No, era un Congreso controlado por el presidente Duque. Ocurrieron dos cosas que son insólitas y muy llamativas. La primera es que las reglas de protocolo de la instalación del Congreso las impone la Presidencia de la República. Eso, por supuesto, no pasa en ninguna sociedad democrática. El Congreso de la República. Ojo a esta teoría, la culpa de lo que pasó ayer me permite decir lo que voy a decir, Néstor, y después distorsiona mis palabras, pero déjeme decirlas. Lo que estoy diciendo es que las reglas del protocolo las imponía el Ejecutivo en la instalación del Congreso, una cosa insólita que no pasa en ninguna otra parte. Y lo otro es todavía más insólito. El Congreso de Colombia ayer lo instaló un ciudadano que no tenía la condición de senador. Es una verdadera usurpación de funciones. Se inventaron una tesis del reglamento para que un señor que ayer no era senador, el señor Juan Diego Gómez, y la señora Jennifer Arias, que ya no era congresista, representante a la Cámara, presidieran la sesión. Y lo hicieron solo para permitir que el presidente Duque hiciera la última jugadita, que era la de no oír a la oposición y salirse por la puerta trasera, como lo hizo. 8 de la mañana, 15 minutos, vamos a escuchar. Yo no me hubiera quedado oyendo al señor Lozada, a mí me da pena, yo sí, también me hubiera alargado. ¿Qué, Felipe? Que yo no me hubiera quedado oyendo al señor Lozada si hubiera sido el presidente de la República, faltaba más. Me sorprendió que eligieran a un señor ex-FARC como vocero de la oposición, fue el que hizo la réplica. Sí, Néstor, pero falta empatía es que yo creo que es importante recordar, pero mira, que un poco la historia. En Venezuela con Chávez, y eso simplemente lo estoy diciendo para que recordemos la memoria, arrancaron primero con los abucheos.
Sí. De ahí pasaron a los empujones, luego a los golpes, luego a los grupos de choques espontáneos, entre comillas, luego las detenciones. Aquí ya arrancamos con los abucheos. ¿Y qué va a seguir? ¿Y qué va a seguir? Bueno, estos son los dirigentes. Detrás de lo de ayer pasaron muchas cosas muy Pero además, simbólicas. si algo no se respetó fue el protocolo, o sea, que quien lo haya impuesto es lo de menos. O sea, lo que hubo ayer fue grosería, mala educación, no respetar los tiempos, patanería. O sea, yo sí realmente no quiero reconocer ese comportamiento como el que va a imperar en los próximos 4 años, porque me parecería que va en contra del respeto a las instituciones. Ahora, puede ser culpa el que usted quiera. El país los vio, María Consuelo, y la gente sabe, pues usted le puede echar la culpa al que quiera, del protocolo, de quien presidió. Estoy hablando de lo que pasó ayer políticamente, de los gestos de las nuevas mayorías. Claro que hay gente a la que le parece que el presidente merece todas las críticas. De acuerdo, hay que criticar todas las cifras. Felipe, si el presidente mintió en una cifra, ¿sabe cuál es la respuesta para las mentiras del presidente? Para eso hay réplica, y entonces usted coge la réplica y dice, el presidente mintió en esta cifra por esto y esto. En la réplica no dijeron absolutamente nada. Porque no lo dejaron de eso. hablar, no lo escucharon. Además. La réplica fue la del senador Lozada, la del senador Julián Gallo, que fue al final a las 9:30 de la noche. Una réplica que se dilató, entre otras cosas, por cuenta, es cierto, de jugaditas. La historia de la canción, la historia de lo que sucedió en la sesión parlamentaria accidentada. Aurelio, le voy a dar la razón. Muy accidentada de ayer y de anoche. Camila Carvajal. Néstor, fue cuando menos particular, colorida y sobre todo muy desordenada esa sesión de posesión del nuevo Congreso de la República, con lo que ustedes acaban de analizar. Pero detrás de lo que pasó, pues no hay tanta espontaneidad como parecería. Ya estaban los senadores del Pacto Histórico en general, todos los congresistas liderados por Susana Boreal, la directora de orquestas, que llegó a la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia con canción en mano, la misma que compusieron y que en algunos lugares, cuando el paro nacional se había escuchado, ahora la llevaron al Congreso de la República y estaban así preparados para cantarla con la llegada del presidente. Ella misma nos ha confirmado que por eso la canción y que por eso todos se pusieron de pie cuando estaba en pleno discurso el presidente Iván Duque. Primero, escuche usted lo que pasó en medio del discurso del presidente, justo cuando él comienza a hablar de lo que pasa con las tierras, con los empresarios, con la empresa en Colombia, y menciona la palabra expropiación, que fue el detonante para esto. Este proceso de equidad lo demostró y nos demostró que se puede hacer justicia social en el campo sin expropiaciones ni prejuicios, viendo la alegría de cada nuevo propietario que construye sus sueños. Y de pronto, Néstor, esos gritos no dejan entender muy bien qué decían los congresistas de la oposición, ahora mayoría en el nuevo Congreso de la República. Pues ellos estaban cantando Duque Chao, que era la letra compartida de esta canción Bella Chao, que pues es muy popular en manifestaciones en todo el planeta. Esta es la canción con la que los congresistas interrumpieron el discurso del presidente. He despertado y Duque Chao, Duque Chao, Duque Chao, Chao, Chao. La mañana he despertado y hemos sacado al imposto. Y a mi pueblo lo hacen callar. Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será? Y a mi pueblo lo hacen callar. Participaron aquí, Néstor, como usted bien lo sabe, y se pudo ver en esos videos tan virales esta mañana en redes sociales, cuando se habla de circo, cuando se habla de Congreso de Colombia, pues obviamente Susana Boreal, pero aparecen en la lista Catherine Miranda, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Inti Asprilla, todos ellos en oposición al gobierno. Al final, lo que tuvo que pasar es que el saliente presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, pidiera compostura, la que muy pocos momentos se vio como protagonista en esa sesión de instalación del nuevo Congreso. Reafirmando que la violencia nunca ha sido ni será una alternativa viable en Colombia. Y óigase bien, que no existe causa objetiva alguna que justifique un crimen, mucho menos apelando a falsas teorías,
que adecúan de manera amañada la palabra revolución. Son la legalidad y el emprendimiento y la equidad. Senador, le pido el favor que haga uso de la palabra cuando sea el espacio de la oposición. Perdóneme, presidente. Escúcheme. Si esa es la forma que tiene, le pido el favor a la seguridad del Congreso que se encargue. Y entonces, Néstor, termina esta sesión que pasará a la historia como en la que se pidió intervención de la seguridad del Capitolio, en la que se pidió muchas veces silencio y que al final fue Rodolfo Hernández, el nuevo en el Congreso, el que pasó de ser candidato a la presidencia, pues el que terminara quizá con una frase que describe muy bien lo que pasó ayer. Él mismo ha dicho que tenía más orden una corraleja que la instalación del nuevo Congreso. Camila, gracias. 8 de la mañana, 21 minutos. Y ese llamado a la compostura, Felipe, del presidente del Senado, la amenaza de que iba a meter seguridad. Solo imagínese si hubiera pasado unos policías sacando a un senador porque estaba saboteando el discurso del presidente saliente. No, pues imagínese. Eso ya hubiera sido el comienzo de la batalla de la Tercera Guerra Mundial, pues. No, pues imagínese, pero todo lo de ayer realmente grotesco. Una cosa ahí, una falta de clase total de parte de algunos de sus parlamentarios. Bueno, en fin. Felipe, yo no sé si el presidente... Yo estoy de acuerdo con Aurelio, que el discurso del presidente fue excesivamente provocador, especialmente porque le estaba hablando a un Congreso diferente, ¿cierto? No era el Congreso en donde él tenía mayorías, sino era un Congreso muy cercano al petrismo, dominado por la izquierda. Y lanzó pullas directas al presidente Petro, a pesar de que al final dice que él no va a ser, digamos, una piedra en el zapato, y que piensa construir y que no reconoce enemigos. Sí le lanzó 2 o 3 pullas muy duras. Claro, eso en el mundo del boxeo se llama, lanzó 2 o 3 jabs, ¿no? Jab aquí, jab de derecha, jab de derecha, jab de derecha. 2 o 3 fueron poquitos. Y atiborró el recinto de una comitiva numerosísima. Sí, yo incluso estaba pensando que ahí el COVID pudo haber hecho de las suyas, porque usted vio ese recinto como estaba atestado y creo que hoy un tapabocas. Ahora, no está bien ese comportamiento, yo creo que no está bien el comportamiento de muchos congresistas nuevos, que además, debo decirlo y lo digo como un llamado fraternal, daba la impresión de que algunos, incluso por su vestimenta o por su... trataban de sobresalir más que los otros. Cada cual estaba haciendo una pasarela de modas, Aurelio, de acuerdo. Cada cual estaba haciendo como una especie de eso se llama... Bueno, de una especie de desempeño personal, sí, de performance para hacerse ver, para lograr ser esa sensación también, un poquito de, que lo de ayer, de eso. Si usted se da cuenta, lo de ayer, Aurelio, estaba muy mediado por el tema de redes sociales, porque todos tomándose fotos en las escalinatas, ¿no? La selfie en las escalinatas, sí. La selfie con carita de pescado. ¿Y la alfombra roja? La alfombra roja. Todos grabándose en el momento de su intervención, todos grabándose, que quede constancia de que estoy abucheando, todos grabándose el chiflido. Pero además van a tener 4 años para lucirse si trabajan bien. Entonces es con el trabajo, es con el análisis, es con los argumentos que van a lograr lucirse, no con el show. Esta más que una foto del nuevo Congreso es una foto política del gobierno Duque. Lo mismo que vimos primero en las calles, después en las elecciones, ahora en el Congreso, que es una situación política tumultuosa porque hay unos cambios que el presidente nunca entendió, nunca manejó y terminó acelerando. Lo que hay ahí es producto en buena parte de Duque. El resultado de su gobierno, desde el 2018 se vio que esta situación podía venir y Duque no solo no la previno, sino que la aceleró y la creció. Ese manejo torpe políticamente de Duque se vio ayer. Él siguió en su misma actitud y las fuerzas políticas que él engendró, contrarias, ayer lo abuchearon. Pero acuérdense que el abucheo empezó hace rato, desde el gobierno de Santos, los carteles, eso lo llevó el Centro Democrático al Congreso. Y lo que se vio ayer no fue solamente una oposición abucheando, sino un apoyo del Centro Democrático escaso. Los que gritaban loas eran los miembros del gobierno y de las Fuerzas Armadas. Le tocó llevar comitiva al presidente para... Y lo que han dicho, un presidente que en lugar de aceptar su situación precaria políticamente, sigue desafiante. ¿Pero desafiando a quién? A quienes lo derrotaron, a quienes le han demostrado
que no ha tenido liderazgo. Entonces, con ese berrinche, con eso a gritos desafiando a quienes lo derrotaron, pues no logra mostrar fortaleza, sino mayor debilidad. Muy bien. Pero la grandeza de los que ganaron tampoco se vio, Álvaro. Y eso es lo que estamos reclamando. Ningún tipo de grandeza. Ganaron y siguen comportándose como si fueran una minoría que hubiera sido derrotada. Pero yo insisto en que es que cuando ocurría eso, en realidad había un momento de usurpación de funciones en el Congreso de la República, que a nadie parece importarle, pero pues a mí que tengo esta formación de abogado y un poco esa obsesión por el cumplimiento de las reglas, sí me parece realmente muy grave. Porque quien debió presidir la sesión ya era el nuevo presidente del Congreso, Héctor, si le entiendo bien. No, lo que dice el artículo 13 de la ley quinta, que es el reglamento del Congreso, es el del primer lugar por orden alfabético de apellidos. De apellidos. Y el secretario es el congresista designado por ese presidente. Y resulta que había un presidente que no era senador y un secretario que no era secretario. Es que realmente fue insólito. Y le preguntaban al quien no era secretario cuál era la interpretación del reglamento y él decía que la que estaban aplicando. Eso realmente era un fenómeno de usurpación que no había existido en el Congreso nunca. Y se hizo solo para hacer la última jugadita, que fue la misma que hizo famosa la expresión de la jugadita, que fue ¿cuál? La jugadita de Ernesto Macías era decretar un receso cuando terminaba el presidente para permitirle que se fuera y no oyera la oposición. Ayer la jugadita tenía el mismo propósito. Ocurrió todo y después le quitaron el sonido al micrófono de quien tenía que hablar. Y entonces dijeron, se dañó el micrófono, qué horror. Dudas. ¿Qué hacemos? Se dañó el micrófono. ¿Usted oyó a Lozada? Yo oí a Lozada. ¿Cuál se dañó el micrófono? El micrófono estaba funcionando perfectamente. No, dijeron que pero usted vio que dijeron que se dañó el micrófono. Dijeron incluso... que ¿usted lo oyó cuando él habló? Sí. Cuando él dijo que había fallas en el sonido, todos lo estábamos escuchando. Claro. Pues, es que no es yo no sé, ellos decían que no, yo no estaba en el recinto, pero la representante Jennifer Arias, que también estaba usurpando una función que no le correspondía, le ofreció el micrófono. Y el hecho es que toda esa increíble usurpación de funciones se hizo solo para tratar de que el presidente Duque saliera sin oír a la oposición. Néstor. 8:28 minutos sobre la sesión parlamentaria de ayer. Cualquiera que sea el adjetivo, folclórica, tropical, circense, de corraleja, todo eso es cierto, desordenada, agresiva en muchos sentidos. Daniel. Néstor, la sesión, yo el adjetivo que pondría es lamentable que una bancada que ahora no solo tiene el presidente de la República, tiene las mayorías en el Congreso, tiene el presidente del Congreso y de la Cámara de Representantes, se comporte de tal forma. Es decir, ellos no se han dado cuenta que pasaron del activismo y la oposición a ser los líderes de la bancada de gobierno en el Congreso. No dejar hablar al presidente, yo creo que hubieran salido con mucha grandeza del acto de ayer, si hubieran dejado hablar al presidente, si hubieran sido respetuosos y si realmente se comportan como lo que prometieron, que fue el cambio en la forma de hacer política. Claramente no lo están haciendo y tendrán tarde o temprano que darse cuenta que ahora son primero bancada mayoritaria y segundo son gobierno, entonces tienen que comportarse como tal y tienen que empezar a pasar del activismo a mostrar resultados de parte del gobierno, del Ejecutivo y resultados en proyectos de ley para hacer esas grandes reformas que necesita el país.